¿Qué harías si la persona que más amas comenzara a sospechar que no eres quien cree que eres? Si la confianza que has construido a lo largo de los años se viera repentinamente rota por una voz externa? Jamás pensé que algún día me pasaría esto. Es como una pesadilla, cuando todo en lo que crees se derrumba de repente ante tus ojos. Jen y yo lo construimos todo juntos, desde los momentos difíciles hasta los más dulces. Incluso cuando compré nuestra primera casa, pensé que todo estaría bien, que sería perfecto, pero me equivoqué. Jen siempre fue una persona fuerte, pero también muy ansiosa. Aunque siempre fue hermosa y encantadora, había una parte de ella que siempre se sentía insegura. Era algo que no podía comprender, a pesar de haber estado a su lado durante 4 años. Y entonces, Amanda regresó. Ella, la mejor amiga de la infancia de Jen, que había vivido a miles de kilómetros de distancia durante tantos años. Pero cuando Jen quedó embarazada, Amanda decidió regresar, y desde ese momento, todo empezó a cambiar. Al principio, pensé que el regreso de una vieja amiga no sería gran cosa, pero no esperaba que Amanda fuera la chispa que destruyó la confianza entre Jen y yo. No solo era una amiga cercana, sino también alguien que avivó todas las inseguridades de Jen. No se trataba de la preocupación habitual, sino de una oleada de dudas infundadas, susurros y miradas inquisitivas que la hicieron sentir cada vez más insegura. Jen empezó a cambiar. Ya no era la chica segura y enérgica de la que me enamoré, sino alguien que necesitaba constantemente confirmación, alguien que no podía vivir sin la certeza de que yo aún la amaba. Y entonces, un día, me preguntó, ¿puedo ver tu teléfono? Recuerdo esa sensación con claridad. Era asfixiante. Antes pensaba que era una señal de desconfianza, una grieta que, de no atenderse a tiempo, destruiría toda la relación. Al principio me negué. No porque tuviera nada que ocultar, sino porque no entendía por qué desconfiaba tanto de mí. Nuestra relación era diferente a todo lo que había visto antes. No ese tipo de vigilancia, no ese tipo de intromisión en nuestra vida privada. Pero Jen no se rindió. Siguió preguntando, una y otra vez, hasta que ya no pude negarme. Y fue entonces cuando sentí que tal vez la confianza entre nosotras empezaba a resquebrajarse. El dolor no provenía de que quisiera revisar mi teléfono, sino de darme cuenta de que el amor que habíamos construido ya no era tan fuerte como creía. Amaba a Jen no solo porque era hermosa, sino porque era alguien en quien confiaba plenamente. Pero ahora, esa confianza había sido reemplazada por dudas infundadas, preguntas que no podía responder. ¿Cómo podía demostrar que era una buena persona cuando ella ya no confiaba en mí? Y entonces sucedió. ¿Qué encontró Jen en mi teléfono? Nada. De nuevo, nada. Pensé que tal vez esta era la última vez que revisaba, porque todo estaba tan claro. Pero no, Jen no se detuvo ahí. No quería dejar de sospechar. No quería terminar con estas investigaciones inútiles. Y yo no quiero vivir en una relación tan insegura para siempre. Fue entonces cuando supe que no podía seguir viviendo así, y decidí que tenía que irme. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero no podía soportarlo más. Esta relación, aunque aún la quería muchísimo, ya no era la que había soñado. No podía vivir en un amor sin confianza. No podía vivir con el tormento de que dudaran de mí, aunque nunca había hecho nada malo. Me mudé y encontré un lugar temporal donde vivir, porque no podía seguir en esa casa donde nos habíamos prometido un futuro maravilloso. Jen lloró, me suplicó que volviera, pero por dentro, el dolor seguía ahí. No solo el dolor de la partida, sino también el dolor de saber que, aunque volviera, las cosas nunca serían iguales. Y en ese momento me di cuenta de que, a veces, el amor no lo es todo. Sin confianza, sin respeto y seguridad en la relación, el amor es solo un sentimiento pasajero. Aún recuerdo con claridad que, al principio de nuestra relación, la confianza era un tesoro que compartíamos. Jamás imaginé que se pondría a prueba de forma tan dolorosa, y mucho menos que la duda reemplazaría poco a poco el amor que una vez sentí. Jen siempre ha sido especial para mí. La quiero por su seguridad, su determinación en el trabajo y su sonrisa, que siempre me hace sentir que todo está bien. Pero entonces, Amanda regresó. Había estado fuera mucho tiempo, y cuando volvió, pensé que simplemente era una amiga cercana de Jen, nada especial. Pero con el tiempo, me di cuenta de que el regreso de Amanda era más que una simple aparición. Poco a poco, noté un cambio en Jen.
pequeñas señales que al principio quizá pasé por alto, pero luego se hicieron más evidentes. Jen empezó a pasar más tiempo hablando con Amanda, y las historias que contaba sobre mí, sobre las chicas que había conocido o sobre mis relaciones anteriores, ya no eran simples historias inofensivas. Empezó a verme como un traidor incluso cuando no había hecho nada malo, y entonces esa sospecha se convirtió en una pesadilla de la que no podía despertar. Un día, Jen me preguntó, ¿puedo ver tu teléfono? Recuerdo sentirme tan confundido que no supe qué hacer. Hacía mucho que no éramos de los que revisaban los teléfonos del otro. Era algo que nos habíamos prometido, algo que creía que nunca cambiaría, pero ahora me encontraba en una encrucijada que no podía evitar. Lo único que pude hacer fue decir no, pero no fue suficiente. Vi cómo sus ojos me recorrían, como los de alguien que busca la verdad entre la basura. Sentí su dolor, pero no supe cómo aliviarlo. Por primera vez, me sentí atrapado en esta relación. ¿Por qué tenía que demostrar que no había hecho nada malo? ¿Por qué confiar ya no era algo natural? Estas preguntas me daban vueltas en la cabeza, pero no encontraba respuestas. Miré a Jen, no a la mujer que amaba, sino a alguien confundida, preocupada, con miedo de quedarse sola en este mundo. Al día siguiente, le enseñé el móvil. Nada, solo mensajes del trabajo, llamadas de amigos, felicitaciones de cumpleaños, pero no era suficiente. Jen no se sentía segura, y yo me sentía abandonado en esta relación. Era como si me hubieran tirado de un barco en medio del océano, sin saber nadar, sin saber a dónde iba. Pero de algo estoy segura. Si sigo así, lo perderé todo. Me perderé a mí misma. Perderé la libertad en la relación que siempre he considerado la que amo. Jen me pide que sea abierta, que lo comparta todo con ella. Pero me pregunto, ¿me están obligando a convertirme en alguien que no reconozco? ¿Estoy perdiendo el respeto, mi propia individualidad en esta relación? Tuve que afrontar la verdad. No podía seguir así, no porque no quisiera a Jen, sino porque no podía seguir viviendo en la duda, bajo un control que no comprendía. Ya no éramos nosotros. Se lo dije a Jen, y fue una decisión muy difícil. Si vuelves a revisar mi teléfono y no encuentras nada, tenemos que tomar una decisión. Tienes que aceptar ir a terapia y tienes que empezar a distanciarte de Amanda. Fue una última advertencia, una decisión irreversible. No podía permitirme seguir viviendo en este lío. Jen asintió. Revisó y no encontró nada, pero poco después regresó con sus dudas, y fue entonces cuando supe que nuestro amor se había deteriorado demasiado. La relación era irrecuperable. Decidí irme. No fue una decisión fácil, pero sentía que si no lo hacía, jamás volvería a encontrarme a mí misma. No podía seguir en una relación donde se había roto la confianza. Ese día, sentada en mi pequeña habitación sin Jen a mi lado, sentí un vacío indescriptible. La casa que había comprado, que parecía ser un símbolo de un futuro brillante, ahora era solo una caja fría, sin sentido. Había pensado que tendría una familia, un hogar, pero todo había cambiado. Jen siempre fue a quien amé. La amé por su gran corazón, por las largas noches que pasábamos hablando, por las dificultades que superamos juntos. Pero cuando se rompió la confianza, cuando la duda se convirtió en un fantasma acechante, dejé de reconocer a la persona que amaba. Esa sensación, cuando miras a la persona que amas y te das cuenta de que ya no confía en ti, que ya no te ve como su pareja, es el sentimiento más doloroso. Jen solía ser una parte indispensable de mi vida, pero ahora se ha convertido en una carga, algo que no puedo comprender. Cada vez que me pregunta por los mensajes, por las llamadas que recibí, me siento como un pecador. No importa cuántas veces se lo explique, se niega a escuchar. Cuántas veces intenté convencerme de que solo era una mala racha, que una vez que Jen superara sus ansiedades, todo estaría bien, pero no fue así. Cada vez que la veía mirando mi teléfono, cada vez que buscaba la verdad donde no la había, sentía como si me arrancaran una parte de mí. Ya no era yo, ya no era la persona que ella amaba, solo era una sombra en esta relación. Y entonces llegó el día en que tuve que tomar la decisión final, el día en que ya no pude evitarlo. Jen vino a verme, se quedó en la puerta, con la mirada suplicante, y pude ver la impotencia reflejada en ella. Estaba llorando. Me rogó que volviera, diciendo que no podía vivir sin mí.
Esas palabras me hirieron profundamente. ¿Cómo podía decirle que no al verla así? ¿Cómo podía dejarla seguir adelante sin mí? Pero sabía que si volvía, solo perpetuaríamos el ciclo de dudas y dolor. Miré a Jen a los ojos, intentando encontrar algo del amor que una vez sentí por ella, pero solo había vacío. Sabía que, si no me iba ahora, me perdería para siempre. Ya no sería el hombre que quería ser, ya no sería el hombre que ella merecía. El dolor de la ruptura no se debía a que no la amara, sino a que la amaba demasiado. No podía vivir en una relación donde la confianza estaba completamente rota. No podía soportar la constante sensación de ser controlado, de que dudaran de mí y de que me rechazaran. Jen, no puedo seguir viviendo así, dije con la voz ronca. Ya no somos nosotros. No puedo quedarme aquí, en una relación sin confianza. Me miró, con los ojos queriendo decir algo, pero solo hubo silencio. Lo entendía. Sabía que no podía volver atrás. Habíamos llegado a una encrucijada y no había vuelta atrás. Jen no dijo nada más. Solo lloró. Lo único que pude hacer fue abrazarla una vez más, a modo de despedida, y luego me fui. Algo dentro de mí se rompió, pero sabía que esto era lo que tenía que hacer. Era la única manera de salvarme, de empezar de nuevo, porque si no, jamás volveré a encontrar a la persona que una vez amé. Jamás pensé que, después de todo lo sucedido, Jen volvería a aparecer en mi puerta. Sinceramente, me había mentalizado para una vida sin ella. Tras muchas noches de reflexión, preguntándome si había hecho bien en marcharme, había encontrado cierta paz en mi soledad. La sensación de ya no tener que vivir con miedo, de ya no tener que explicar constantemente cosas que no existían. Pero entonces, la repentina aparición de Jen, como un viento inesperado, arrasó con todo lo que había intentado construir. Era un día normal. Acababa de terminar mi entrenamiento y estaba a punto de ducharme cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y vi a Jen allí parada, con una bolsa de la compra. Me miró con ojos dubitativos, pero con la misma dulzura de siempre. Una pequeña sonrisa, casi dolorosa. ¿Ya no estás enfadada conmigo? La pregunta me destrozó de nuevo. ¿Por qué estaba allí ahora, después de todo lo que había pasado? No supe cómo reaccionar. Sinceramente, no sentía ira ni resentimiento, solo una profunda tristeza. Creía haber superado la tormenta, pero ahora, con Jen allí, sentía que todo volvía a empezar. Había decidido irme porque no quería vivir con la duda, con noches preguntándome si podría haber salvado la relación, pero ahora quería que volviera, diciendo que había cambiado. Me sentía incómodo, como si me arrastraran de nuevo a un lugar del que había intentado escapar. Jen me dijo que lo había pensado mucho y que de verdad quería que volviera con él. Me equivoqué, cariño. Sé que te lastimé, pero no puedo vivir sin ti. Prometo cambiar. Podemos empezar de nuevo. ¿Me das una oportunidad? Su voz ya no era tan fuerte como antes, sino una súplica cansada, como la de una chica aferrándose a lo último que le quedaba. La miré, sin saber si aquello era un cambio real o si simplemente intentaba controlarme de nuevo, como lo había hecho todo este tiempo. Una parte de mí quería creer que de verdad había cambiado, que podíamos empezar de cero. Pero la otra parte gritaba que no podía volver a caer en esa trampa. Jen, con lágrimas en los ojos, me abrazó con fuerza. La sensación era difícil de describir. Aquel abrazo no era el amor que había sentido, sino una fuerza, una exigencia que no podía satisfacer. Sabía con certeza que, por mucho que la amara, no podía volver a una relación sin confianza. Era una dulce trampa, una mentira que ya no podía aceptar. El abrazo no duró mucho, y me negué a seguir en el círculo vicioso en el que Jen quería que siguiera. Pero ella no se rindió. Hizo algo que me hizo reconsiderarlo. Me invitó a cenar, diciendo que sería una cena íntima, una forma de hablar y aclarar las cosas. Pensé que podría decir que no, pero entonces la soledad y la añoranza me invadieron. Había pasado tanto tiempo, y tal vez solo un momento más para ver si podíamos hacer que funcionara. Preparó la comida, como en los viejos tiempos. Nos sentamos a comer juntos, como si nada hubiera pasado, pero presentía que algo no andaba bien. Las viejas historias, las conversaciones de antes, todo dulce, pero con un aire extraño. Jen me miró, con los ojos llenos de expectación, como si esperara que yo dijera algo. La miré, con el corazón en un puño. No sabía qué sentía. Después de cenar, nos sentamos juntos, y entonces lo hizo.
Se levantó, fue al baño y se puso la lencería que yo sabía que me gustaba. Jen salió con la mirada desafiante. Lo intentaba de nuevo, intentaba arrastrarme a la misma espiral de la que yo intentaba escapar. ¿No te gusta?, preguntó, y pude ver en sus ojos la compleja mezcla de amor y control. La miré, sintiéndome débil, pero en mi interior ya había tomado una decisión. No podía seguir viviendo en una relación donde me sentía como un simple instrumento para que ella me controlara. No podía amar a alguien que me hacía perderme a mí misma. La aparté suavemente, miré fijamente a los ojos de Jen y le dije: «Tienes que cambiar por ti misma, no por mí. Ya no puedo ser yo quien te salve, no puedo seguir así». Jen se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, y las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez no me acerqué. Sabía que era hora de dejarla ir. Había aprendido que, por mucho amor que hubiera, una relación no podía basarse en el sacrificio de una sola persona. Era una verdad dolorosa. Ese día me encontraba frente a la casa de Jen, con el corazón dividido. La casa que una vez pensé que sería el lugar donde formaríamos una familia, ahora estaba llena de recuerdos y un dolor imborrable. Cuando decidí irme, pensé que sentiría alivio, pero no. Lo que sentí en ese momento fue un vacío, un dolor indescriptible al darme cuenta de que, por mucho que la amara, no podíamos seguir viviendo juntos. Jen intentaba retenerme. Me llamaba, me enviaba mensajes, incluso venía a verme. Cada vez que aparecía ante mí, su mirada me confundía. Ya no estaba enfadado con ella, solo sentía lástima, pero fue esa lástima la que me impidió quedarme. Era un caos en mi interior, amor, pero también decepción. No podía olvidar las veces que dudó de mí, no podía olvidar la sensación de traición, aunque nunca había hecho nada malo. Antes creía que podríamos superarlo, que el amor lo conquistaría todo. Pero la verdad es que el amor no basta para mantenernos juntos cuando la confianza se ha roto. No podemos seguir viviendo en una relación donde cada día está lleno de sospechas, de escrutinio mutuo, y por eso he decidido que esta vez tengo que ser firme. Jen lloró. Podía ver el dolor en sus ojos, como si hubiera perdido algo muy importante. No solo había perdido a su amante, sino también a la familia que tanto había anhelado. Pero en ese momento comprendí que, hiciera lo que hiciera, no podía cambiar el pasado. Era demasiado tarde. ¿Sabes qué? Me equivoqué. No puedo perderte. No puedo vivir sin ti, dijo Jen entre lágrimas. Sus palabras me destrozaron, pero no podía volver atrás. Esa sensación, cuando sabes que estás haciendo lo correcto, pero el corazón te duele igual, no es nada agradable. La miré y le dije en voz baja: «Jen, no puedo seguir así. Tú y yo no podemos vivir en una relación como esta. Nos hemos distanciado demasiado». No fue fácil decir estas palabras, pero sabía que era lo correcto. No podía volver a caer en este círculo vicioso. Jen me miró con una expresión de profunda decepción. No sabía si comprendería mi decisión en ese momento, pero yo sabía que esta sería la última vez que me despediría. Nuestro amor no bastaba para sanar las heridas que nos habíamos causado mutuamente, pero en medio de todos estos conflictos había algo que no se podía cambiar. Aunque ya no podíamos estar juntos como pareja, teníamos que ser padres del niño que estaba por nacer. Era una verdad que no podía eludir. Tenía que ser padre, tenía que afrontar esa gran responsabilidad, aunque mi relación con Jen hubiera terminado. Jen y yo nos sentamos a hablar sobre el futuro del niño. Aunque ya no nos amábamos, podíamos colaborar para criarlo y ser los mejores padres posibles. Éramos una familia, y aunque ya no estuviéramos juntos, quería al menos crear un buen ambiente para el niño. Todo irá bien, ¿verdad? Jen me miró con voz suave, pero llena de determinación. Asentí, aunque mi corazón aún estaba lleno de dudas, pero sabía que no había nada más que pudiera hacer salvo intentarlo. El niño nos necesitaba, y aunque ya no podíamos ser la familia que habíamos sido, al menos podía garantizarle que no le faltaría el amor de ambos. Al salir de casa de Jen, una parte de mí sintió que lo había perdido todo, pero otra parte comprendió que ese era el punto de inflexión que necesitaba para madurar. La relación había terminado, pero la paternidad aún estaba por llegar, y eso representaba un desafío completamente nuevo. Hoy, al reflexionar sobre todo lo sucedido, me doy cuenta de que he aprendido lecciones cuyo valor antes no comprendía del todo. Las llamadas, los mensajes,
Las conversaciones que antes consideraba insignificantes en la relación se han convertido de repente en valiosas lecciones. Quizás, a veces, tengamos que perder cosas preciosas para comprender su verdadero valor. Antes pensaba que el amor lo era todo, que con que dos personas se amaran y compartieran momentos dulces, todo estaría bien. Pero ahora, al mirar atrás, veo que el amor no basta para mantener una relación fuerte. El amor requiere confianza, y esa confianza, si no se protege, pronto se romperá por las dudas y carencias de cada uno. Jen no podía confiar en mí. Dejó que sus dudas la dominaran, y yo permití que esas dudas destruyeran nuestra relación. No puedo culparla, porque no fui lo suficientemente fuerte para proteger nuestra relación, para mantenerme firme cuando llegaron las tormentas. Cuando revisaba mi teléfono, cuando me preguntaba por mis mensajes, no supe cómo mantener su confianza. En cambio, la dejé caer en una espiral de dudas, y me dejé arrastrar. Pero Jen no fue la única equivocada. Yo también me equivoqué. Dejé que la relación se descontrolara sin saber cómo manejarla. No establecí límites claros, permití que las cosas fueran ambiguas, y cuando hay ambigüedad, cuando no hay límites, cuando no hay certeza, todo se derrumba. No me protegí, no protegí mi corazón, y, como resultado, ambos sufrimos. La falta de claridad en la relación nos hizo perder lo que más importaba, y eso fue lo que aprendí: la importancia de la confianza y los límites. En toda relación, la confianza es fundamental. Sin confianza, sin respeto mutuo, el amor es solo un vacío, una ilusión. Y los límites, las fronteras que establecemos, no son para aprisionarnos, sino para proteger lo que tenemos, para protegernos, para proteger el amor que queremos conservar. Sin límites, sin respeto mutuo, ninguna relación puede perdurar. No puedo volver con Jen, no porque ya no la ame, sino porque me he dado cuenta de que necesito protegerme. No puedo seguir viviendo en una relación donde la confianza no es una prioridad, y no puedo permitirme seguir siendo la persona que Jen quiere que sea. Todos tenemos derecho a ser amados, pero también tenemos derecho a ser respetados, a ser nosotros mismos. He perdido días preciosos solo por no saber cómo protegerme, cómo proteger esta relación. Aunque la decisión de terminar con Jen fue dolorosa, comprendí que era necesaria, porque si no lo hubiera hecho, jamás habría aprendido la lección. Y si no la hubiera aprendido, habría seguido viviendo en relaciones sin claridad, sin confianza, y al final me habría vuelto a lastimar. Ahora puedo mirar atrás y comprender que he crecido mucho. He aprendido que el amor por sí solo no basta. El amor requiere respeto, confianza y límites claros. Eso era lo que me faltaba, y eso es lo que jamás olvidaré. Al terminar esa relación, no solo dejé a Jen, sino que también dejé atrás la ambigüedad y la confusión en mi vida. No volveré a sufrir,